Y cuando estamos hablando de flawless, nos referimos a un diamante el cual no tiene ningún tipo de impureza. Acerca de los diferentes laboratorios que se han dedicado a la clasificación de los diamantes basados en las 4 Cs. Entiendo que son piedras sumamente raras y Así obviamente es. el valor va por los cielos, ¿no? Casi inalcanzable. La claridad. La claridad es la forma en que nosotros vamos a identificar en el diamante su nivel de pureza, es decir, la facilidad para verificar esos pequeños detallitos o imperfecciones en nuestra gema. Los laboratorios más antiguos han dividido en 11 clasificaciones que ahorita les voy a poner en pantalla. Estas clasificaciones están definidas por sus nombres en inglés. Estas palabritas en inglés van a ser muy sencillas de explicar. Lo que pasa es que se las pongo en inglés para que más o menos vayamos ubicando qué significan en nuestros reportes. Tenemos la palabra flawless. Es bien común. La encontramos hasta en los videojuegos cuando escuchamos flawless victory. Flawless significa puro, pureza. Y cuando estamos hablando de flawless, nos referimos a un diamante el cual no tiene ningún tipo de impureza, ni interna ni externa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero sí hay que aclarar, Carmen, que este nivel de clasificación es sumamente raro. Prácticamente los diamantes más cotizados y valiosos del mundo, pues van a estar en esta categoría, y esta categoría es tan exagerada que si nosotros llegáramos a estar manipulando estos diamantes, pues ya perderían su calidad de flawless. Vamos a ubicar principalmente en esta categoría, por ejemplo, las joyas de la corona británica, en el cual es muy común ubicar un diamante el cual ha sido dividido, que ha sido uno de los diamantes más grandes y famosos en el mundo, que es el Cullinan. ¿Ok? Me encantaría saber si tuvieran alguna duda acerca de este tipo de clasificación o algo que quisieran comentar acerca del mismo. Bueno, Ver, como comentabas acerca de los diferentes laboratorios que se han dedicado a la clasificación de los diamantes basados en las 4 Cs, pues cada uno hace, digamos, su vocablo, ¿no? En Sí. este caso, la guía tiene uno, HRD, no sé si comparte el mismo o tenga otro, y pues el CIPCO también podría tener a lo mejor algún otro graduación. No lo sé, creo que sí son el mismo Y básicamente se para comparten. estas tres. Aquí se comparten. La única diferencia es que encontraras en lugar de FL la clasificación F, que normalmente encontramos en los reportes americanos. Pero la clasificación es básicamente la misma. Y pues sí Ahora quiero también, aclarar que en esta clasificación pues se encuentra muy raros diamantes, muy escasos sobre todo, y hemos encontrado los más hermosos en África, principalmente en las regiones, por ejemplo, de Sierra Leona. ¿Ok? Carmen, ¿alguna este, duda que tuvieras con esta clasificación? Aquí estamos viendo en pantalla las 11 clasificaciones más comunes, con lo cual nosotros vamos a medir el nivel de pureza de nuestros diamantes. No, quedó perfecta. Qué bueno. Quedó perfecta la explicación. Entiendo que son piedras sumamente raras y Así es. obviamente el valor va por los cielos, ¿no? Casi inalcanzable. Muy Sí, la difícil verdad. que hagas su empeño. Pareciera que no, pero muchas veces nosotros meditamos cuánto valdría este tipo de diamantes, y quiero que entiendan que realmente para este tipo de piezas el valor lo determina un comprador.
Es a través de grandes casas de subastas como Christie's los que están determinando un precio para este tipo de minerales a través de la oferta y la demanda. Pero recuerden, esto es solamente uno de los 4 factores los cuales nos están determinando un valor para nuestra gema en cuestión. Este factor de claridad, pues es muy interesante, ¿no? Ya que, como bien mencionabas, dentro de este factor se hace un análisis de las inclusiones que pudiera tener el diamante. Inclusiones, estamos hablando básicamente de las internas o imperfecciones. Algunos detalles que pudiera tener el diamante en la parte externa, malos cortes, un mal pulido, en fin, es muy interesante porque podemos encontrar diferentes tipos de inclusiones, ¿no? De hecho, ahorita me gustaría aclarar cuáles son los tipos de inclusiones más comunes que vamos a encontrar en nuestro diamante. De hecho, gracias a eso, podemos ubicar realmente si nuestro diamante es natural o no. Ahorita, curiosamente, en el grado flawless, pues no vamos a encontrar ningún tipo de imperfección, ni interna ni externa. Hay que aclarar unas cuestiones antes de avanzar para que no vayamos a tener confusión. Nosotros entendemos, Carmen, que hay ciertas palabras las cuales no podemos traducir literalmente en ciertos idiomas. Entonces, por ejemplo, hablar de inclusions, pues sabemos que son inclusiones y pudieran ser detalles, características o imperfecciones, las cuales se encuentran de manera interna en nuestra gema. Pero en el caso de las características externas, normalmente se llaman brush. Y ese tipo de traducción la podemos, sí se puede traducir a nuestro español, pero se traduce como moretones. Hay muchos laboratorios como elige el Instituto Gemológico Español, el cual literalmente le pone a los diamantes que tiene moretones. Pero en nuestra habla hispana, pues moretón significa otra cosa, por eso preferimos cambiar la terminología a imperfecciones o características superficiales. ¿Ok? En el caso del flawless, pues no contiene nada, absolutamente nada, y por eso su rareza. Y efectivamente, Carmen, su estratosférico valor. Pero hablar de internally flawless es cuando ya encontramos algún tipo de imperfección, abrasión o rayón, Ray, de la parte superficial, pero adentro la pieza se encuentra totalmente libre de inclusiones y por eso sus valores en el mercado son tan altos, porque sabemos que con un repulimento, una tallada, qué sé yo, pues vuelve a adquirir un valor esencial. ¿Ok? Otra cosa muy importante, perdón, antes de que se me olvide, es que en el momento en que un diamante flawless ya se empieza a comercializar y a manipular, ya pierde esa característica y le decimos siempre internally flawless. Entonces, para hacer una evaluación, solamente esos grandes laboratorios de los cuales estábamos hablando, Ray, ninguno de los evaluadores profesionales, por más tecnología que tuviera, pudiera determinar en su evaluación que un diamante es flawless. Oh, qué interesante ver. Gracias.